Cordial saludo, bienvenidos a la actividad 5, reflexión. El modelo de postdesarrollo en Bolivia emerge como una respuesta a décadas de las políticas neoliberales extractivistas que perpetuaron una dependencia económica en las exportaciones de materias primas. Desde el modelo primario exportador del siglo XX hasta las reformas neoliberales del siglo XXI, Bolivia mantuvo una estructura económica basada en la explotación de recursos naturales, lo que generó desigualdades sociales y degradación ambiental. Cuando comienza la crisis del neoliberalismo a principios del siglo XXI, esto marca una serie de conflictos sociales como la guerra del gas en el 2003. Esto catalizó la búsqueda de nuevas alternativas, por lo que nace el postdesarrollo en Bolivia. Entre las teorías del postdesarrollo está la influencia de la crítica postestructuralista del desarrollo, que tiene como principal teórico Arturo Escobar, quien cuestiona la colonialidad del conocimiento de los modelos tradicionales. También están las visiones indígenas, particularmente la suma camaña, que es el vivir bien, que propone una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza, con reconocimiento de los derechos de la madre tierra, la Pachamama, y la economía ecológica y decrecentista, con aportes de Eduardo Gudinas, que enfatiza los límites biofísicos del crecimiento. Entre los líderes y movimientos clave de esta teoría del postdesarrollo tenemos a Evo Morales, que fue el primer presidente indígena de 2006 a 2019. Impulsó el proceso de cambio integró los discursos desarrollados en la Constitución de 2009. También tenemos movimientos sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es protagonista en la defensa de los territorios indígenas. También tenemos la Coordinadora de la Defensa del Agua y la Vida, que impulsó la resistencia al neoliberalismo durante la Guerra del Agua del 2000, y los pueblos indígenas de Tierra Baja, defensores de los modelos de desarrollo en contra del extractivismo. Entre los objetivos principales está superar el modelo extractivista mediante una transición hacia una economía diversificada y sostenible. 2. Las redes de distribución de la riqueza para reducir las desigualdades históricas. 3. El reconocimiento plurinacional de las culturas indígenas en gestión del desarrollo en políticas y programas. Tenemos la nacionalización de estrategias del Decreto Nacional de Hidrocarburos de 2006, que comenzó con la participación estatal en las rentas gasíferas del 18 al 82% y la creación de empresas públicas en sectores claves de la economía local. Con la Constitución Política de 2008, en el artículo 8, se hizo el reconocimiento de la suma que baña como un horizonte civilizatorio. En el artículo 33, por primera vez estaban los derechos de la madre tierra, la protección integral y la restauración. También se hizo programas sociales y redistributivos como los bonos Juanchito Pinto contra la recepción escolar y la renta digna, una pensión universal para los adultos mayores. También se hizo implementación a puestas a prácticas de todo lo que se habló en campaña y sobre las teorías, como una economía plural, una combinación entre las empresas estatales, comunitarias y privadas, aunque el Estado mantuvo el control en sectores estratégicos. Y también surgieron conflictos territoriales, como en proyectos como la carretera del territorio indígena y parques nacionales. Y esto reveló las tensiones entre el Estado y los derechos de los indígenas. Tenemos algunos datos y resultados, entre ellos los datos económicos y sociales, con un crecimiento promedio del PIB del 4.9% anual de 2006 a 2019, superior al 3.4% regional, una reducción de la pobreza moderada del 60.0% al 34.6% en 2018. El coeficiente Gini, que mejoró del 0.60 de 2005 al 0.44 de 2018, es un indicador menor de desigualdad. Entre los avances institucionales había reformas fiscales, que entre ellos las regalías hidrocarburíferas pasaron del
de representar el 6.8% del PIB en 2005 al 11.3% en 2014, financiado por políticas sociales. También Bolivia lideró iniciativas como la Declaración de Derechos de la Madre Tierra en la ONU y tiene el Premio Area Mundial de la Alimentación a Evo Morales por la FAO en el 2013. Tenemos dos historias de éxito con este modelo de desarrollo. Entre esas está la Empresa Pública Química de Bolivia, EQB, que es el desarrollo de industria de fertilizantes usando gas natural, reduciendo la importación en un 30%. Y el programa Mi Agua, que llevó acceso a agua potable al 88.7% de la población urbana y al 71.5% de la rural en 2018, frente al 65% y 43% en el 2005. Pero también tenemos desafíos mayores, como todavía Bolivia tiene una dependencia altísima extractivista. En el 2019 los hidrocarburos y la minería aún representaban el 78% de las exportaciones, replicando patrones coloniales. Y también hay contradicciones entre discurso y la práctica, como los megaproyectos como hidroeléctricas y la expansión de la frontera agrícola contradicen los principios del buen vivir. También están las contradicciones, como intelectuales como Álvaro García Linera justificaron el extractivismo como un mal necesario para financiar la transición, generando fisuras en los movimientos indígenas. También está el centralismo estatal. La planificación desde arriba limitó la participación real en las decisiones de desarrollo. Pero también hay lecciones aprendidas. La transición post-extractivista requiere consensos sociales complejos que el gobierno no logró construir. El rentismo estatal reproduce lógicas desarrollistas al depender de los ingresos extractivistas para financiar estas políticas sociales. Y la plurinacionalidad requiere redistribución del poder, no solo un reconocimiento simbólico a las culturas indígenas. ¿Qué podemos evidenciar para el futuro? Creo que podemos decir que el modelo de Bolivia evidencia la tensión entre las teorías postdesarrollistas y las presiones de la economía global. Esta experiencia nos muestra que la transición requiere ese desacoplamiento gradual de la dependencia extractivista mediante la industrialización ecológica y la diversificación productiva. La gobernanza territorial debe integrar saberes locales en la planificación del desarrollo, superando el centralismo. Y nuevas métricas de progreso son necesarias, abandonando el PIB como un indicador principal y adoptando criterios de bienestar ecológico para que las teorías del podesarrollo y el podesarrollo no solamente sean teorías, sino que sean vivencias reales. Creo que en el fondo se han logrado grandes avances en equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental, aunque han existido limitaciones significativas. Creo que las propuestas de buen vivir de Bolivia y Ecuador o la economía circular intentan superar ese gran paradigma que es el modelo extractivista y la acumulación capitalista, incorporando la redistribución de la riqueza y la participación democrática y respeto a la naturaleza como un sujeto de derecho. Eso en teoría. En la práctica, creo que muchos de estos modelos aún dependen en gran medida de las economías extractivistas y también enfrentan tensiones entre el crecimiento económico y la preservación ambiental, lo que limita su equilibrio pleno. Los factores políticos y culturales son determinantes para la efectividad y la adaptabilidad de todos los modelos alternativos de desarrollo. Desde, por ejemplo, el desarrollo en Bolivia, de la inclusión de la cosmovisión indígena y la participación de los movimientos sociales fortalecen la legitimidad y el arraigo local de las propuestas. Como se observa en los procesos constituyentes de la misma Bolivia y de Ecuador, que incorporaron conceptos como el buen vivir y los derechos de la madre tierra. Pero
la persistencia de las estructuras sociales centralistas y la influencia de los intereses económicos extractivistas restringen la implementación efectiva y la adaptación a nuevos contextos específicos. Y pues esto evidencia que la correlación de las fuerzas políticas y la diversidad cultural condicionan el éxito de los modelos alternativos. Si no podemos pensar diferente, si nos cogemos diferente a nuestros mandatarios, vamos a seguir con los mismos modelos a pesar de que la población quiera cambiarlos. Y entre las innovaciones y adaptaciones necesarias, creo que tenemos que incluir la transformación de los patrones productivos hacia una economía circulares y diversificadas, la integración de tecnologías con saberes ancestrales y la construcción de las gobernanzas más participativas e inclusivas que reconozcan que la región es plurinacionalidad y la diversidad epistemológica. Es fundamental avanzar en la descolonización y la despatriarcalización de las relaciones sociales y económicas, así como la cooperación internacional basada en una alianza de sur a sur que permita enfrentar conjuntamente los desafíos globales y locales. Creo que solo así los modelos alternativos podrán trascender las limitaciones actuales y contribuir a un desarrollo equitativo, sostenible y resiliente en América Latina.